días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es un gran día, la vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo, un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Buenos días, bienvenidos al programa Radioterapia, directo a la conciencia de gracias a Dios, es viernes. Y te saludo con muchísimo gusto en este 2 de mayo del 2025 y como siempre muy contentos, muy felices, de muy buen humor. Por cierto, te quiero platicar un poco de esto, así que bienvenidos, ojalá que puedas compartir, que puedas chatear conmigo aquí en el chat en vivo en el programa y al rato subiremos el programa completo a YouTube en nuestro canal para que puedas también pues disfrutarlo, compartirlo, suscribirte al canal de Gilberto Marín y seguramente que estaremos todos completos. Bien, pues fíjate que hoy, como dice el dicho callejero, por angas o mangas, precisamente platicaba con una persona, bueno, particularmente con varias personas, que me hicieron volver mi mente a un tema que ya habíamos platicado aquí en el programa hace algunos años, pero que siempre me gusta darles un nuevo enfoque a los temas, una especie de actualización, una especie de el tema reloaded, en donde pues como que lo actualizamos, lo convertimos en algo mucho más actual, digamos así, ¿no? Entonces, hoy te voy a platicar de algo que es esencial para la salud mental humana. Y ya sabes que aquí en el programa, cuando hablamos de salud mental, no quiere decir que estemos mal de la cabeza, no, sino cómo nos dirigimos al resto del mundo, cómo nos comunicamos, cómo tomamos las bromas, cómo nos reímos de tal o cual cosa, cómo somos capaces de no tomarnos tan en serio, lo cual no es lo mismo reírnos de nosotros que burlarnos de nosotros. Así que te quiero comentar sobre la alegría del buen humor y cómo descubrir el tipo de humor que tú tienes, las características de ese tipo de humor, lo cual nos explica un poco de por qué no toda la gente se ríe de los mismos chistes, digamos, ¿no? No toda la gente disfruta con humor de todas las mismas cosas porque son, como vamos a verlo, diferentes tipos de humor que en un momento dado pues tienen su razón de ser, dependiendo de la persona, dependiendo de quién diga si es una persona de buen humor. Ahora, si pudiéramos ver al mundo desde acá, digamos desde el exterior, digamos así, entonces vamos a ver prisas, vamos a ver ciudades agitadas, familias tensas, aglomeraciones, colas, líneas, tráfico, y eso agrégale a las personas que tienen que levantarse temprano, no todo el tiempo de muy buen humor, las personas que trabajan de noche y que en el día, pues cuando despiertan, cuando se integran a las actividades cotidianas, pues como que no andan muy contentitos, que digamos, y entonces realizan actividad tras actividad, se duermen exhaustos y al día siguiente otra vez lo mismo y entonces
yo he visto y sabes que yo he platicado con muchas personas durante la consulta privada de que, bueno, quisiera ponerlo así, no conocen del todo el verdadero origen de sus malestares. Déjame de explicártelo así. O sea, no estamos conscientes de por qué de repente nos duele la cabeza o estamos muy estresados. No estamos muy conscientes de cómo se producen esas sensaciones, esos estados de ánimo, digamos así. Pero si, bueno, durante la consulta, por fortuna podemos darnos cuenta de que hay mecanismos que forman parte de la estructura mental que observamos cuando filtramos la realidad a través de nuestra mente, a través de nuestros recuerdos, a través de nuestras creencias, a través de nuestros prejuicios, etcétera, etcétera. Y entonces cada quien le da una interpretación distinta. Por fortuna, cada cabeza es un mundo, dice la frase popular. Y entonces cada vez son más las personas que están tomando conciencia, me consta, de que, oye, ¿sabes qué? Tengo este problema, quisiera que me ayudaras a resolverlo, etcétera, etcétera. Y llegamos a descubrir que finalmente el origen verdadero de sus problemas tiene mucho que ver con el tipo de humor que manejan. Está comprobado científicamente, aunque se oiga como un cliché, que la alegría, el buen humor, el optimismo son elementos fundamentales para tener salud mental, para estar bien, o sea, el bienestar, que no sería otra cosa más que pues, estar bien, sentirme bien, tener todo mi equipo completo para yo integrarme al entorno, a la familia, a la gente, al trabajo. Y entonces, por fortuna, como bromeaba el otro día con una persona, pues, ok, la consulta no es gratis, pero lo que te voy a decir y enseñar, sí es. O sea, es gratis el saber cómo manejar nuestro humor. Ahora, es obvio que de niños, bueno, pues disfrutamos mucho de la vida, nos reímos, tenemos buen humor, no tenemos tantos prejuicios, tantos problemas en la cabeza, o sea, nuestra historia infantil se reduce a las vivencias que tenemos, pues en primer lugar en casa, luego en la escuela, en el kinder o en donde quiera que asistamos a educarnos y prepararnos. Y entonces, a medida que vamos creciendo, bueno, pues hacemos a un lado todas estas herramientas naturales, propias de cada persona, y nos convertimos en adultos serios, a veces aburridos, a veces malhumorados, y pues se nos va ese don preciado que se llama buen humor. Fíjate que estaba revisando mis redes y me encuentro con algo que supuestamente es la oración que el Papa Francisco, en paz descanse, pues rezaba todos los días para conseguir buen humor. Voy a tratar de leerlo así rapidito. Dice: concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo con el buen humor, el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Continúo. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. Termino. Dame, Señor, el sentido del humor, concédeme la gracia de comprender las bromas, para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás, así sea.
Supuestamente esta era la frase que día a día el Papa Francisco pues tenía a bien rezar y le llamaban la oración del buen humor. Bueno, pues ojalá que sea útil para ti, para todos, porque cuando estamos felices, cuando tenemos esa predisposición para que, bueno, muy típico de un religioso, que le pida a Dios, que le pida al Señor, que le dé buen humor, cuando, bueno, pues en realidad, independientemente de la ayuda divina o no, nosotros gestionamos cómo se produce el buen humor, cómo manejamos nuestras hormonas, endorfinas, lo que nos hace sentir bien. Entonces, pues ya tenemos aquí, como vamos a verlo, entonces, ¿qué me impide que yo me sienta permanentemente de buen humor? Aunque, claro, no 24/7, sería muy iluso, pero sí mantener la alegría del buen humor. Y de esto te quiero platicar este día, en esta hermosa mañana. Estamos en el viernes 2 de mayo del 2025. Yo voy a una pausa, queridos amigos. Soy Gilberto Marín y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, sin duda hay muchas definiciones acerca de qué es el buen humor, cómo lo debo tomar, etcétera. Pero yo creo que en un sentido muy básico, el buen humor sería, entre otras cosas, la capacidad de reírnos de los demás, de nosotros mismos en un momento dado, y que nos ayuda a conectar y a enfrentar momentos tensos, momentos difíciles, momentos en donde es esencial tener una muestra del buen humor o de esa visión festiva, divertida, no tan seria, no tan tremendista, de cómo algunas personas ven la vida siempre con mucho pesimismo, con mucho drama, ¿no? Entonces, por eso, yo creo que por eso las personas no toman los chistes o las gracias de la misma manera. Y esto se debe fundamentalmente, como lo dice el psicólogo Pablo Andrés Rojas, que nos dice porque hay muchos tipos de humor, que todos tienen funciones diferentes. Bueno, me llamó la atención el tema y entonces decía este hombre que uno de los psicólogos que más ha estudiado este tema del buen humor es el canadiense Rod Martin, coautor del famoso cuestionario de estilos de humor, así se llama. Y entonces esta lista de 32 preguntas, que no la tengo aquí a la mano, pero que nos dice cómo podemos aprender a identificar la clase de humor de una persona. Afiliativo, reafirmante, agresivo, autodestructivo, sarcástico, o sea, hay muchas formas de ver el humor. Pero empecemos por el primero de ellos, el humor afiliativo. Te lo explico. Este humor afiliativo es uno de los más conocidos y surge de modo espontáneo para divertir a otras personas y amenizar el ambiente. Es como si dijéramos que el humor afiliativo es lo que ayuda en cierta forma a conectar con los demás porque tienes la gracia, tienes
el carisma, tienes la habilidad, eres simpaticón, eres simpaticona y conectas fácilmente con los demás, entonces tu humor es afiliativo. Son chistes, bromas ingeniosas, algunas con cierto humor negro, porque qué curioso, yo he podido comprobar a lo largo de muchos años que en las reuniones quienes hacen uso del humor negro no todo el tiempo son bien vistos. A mí me divierte muchísimo, sobre todo, ¿sabes? La capacidad de entender el chiste, la capacidad de entender el entorno, el marco de referencia, porque si tú vas a hacer una broma de cómo un mexicano se enchila con el chile y lo cuentas en Canadá, pues como que no va a hacer mucha gracia, ¿no? Ni siquiera le van a entender. Pero las relaciones interpersonales se facilitan mucho con este tipo de humor afiliativo porque no tienen el ánimo de ofender a nadie y no causan incomodidad, son chistes blancos, por decirlo de alguna manera, y unen, conectan y causan risas sinceras, se divierten. Incluso yo he escuchado comentarios de personas, qué simpático, qué buenos chistes. Luego empiezan los chistes colorados, ya sabes, las yarras y las bromas, pero pues todo depende de la gente que esté reunida y el temario que se elige para una reunión. Entonces, de acuerdo con el profesor Martin, el humor afiliativo mejora la atracción interpersonal y demuestra, por cierto, una buena autoestima en las personas que tienen ese tipo de humor fácil de conectar con la gente, alegría, extroversión, simpatía, pero sobre todo la capacidad de conectar, porque el humor afiliativo busca tranquilizar a las otras personas, generando confianza y facilitando la interacción. Eso es bueno. Fíjate bien, entonces, el humor afiliativo. Luego viene el humor reafirmante. También llamado de mejora personal, nos permite ver la vida de manera más positiva y reírnos de las cosas inoportunas que pasan en el día a día, como la gente que cotidianamente pues ve las noticias, los hechos, las ocurrencias de los políticos, de los científicos, y lo ve con cierto buen humor, que con esa actitud, estas personas de humor reafirmante nos ayudan a ver lo gracioso de las cosas, de las situaciones que normalmente pueden estresar a cualquiera y funciona de una manera de regulador de emociones. Haz de cuenta que este humor reafirmante es como el termostato de las emociones, de alegría, de tristeza, etcétera, etcétera, y que nos ayudan de alguna manera simpática a afrontar la realidad de una manera, si no chistosa, o sea, que no es motivo de risa que alguien pase por esta situación, o imagínate ver a una persona que conoces poco y que trae una pierna enyesada y que le dices tú, uy, diste tu mal paso, y a lo mejor no le cae en gracia, porque se pone a relacionar esa frase tuya del mal paso con un mal paso literal que ha dado esta persona, ¿no? Entonces, yo creo que en comparación con el humor afiliativo, el uso del humor reafirmante tiene un enfoque más intrapsíquico, o sea, hay que entender muy bien el chistecito, hay que entender muy bien la intención de la persona. Y sabes, es como, ¿cómo te diría? Hay personas que tardan en reaccionar ante un chiste. ¿Cómo? No lo entendí. Y entonces no lo entienden porque no tienen ese enfoque intrapsíquico, o sea, no lo relacionan con ninguna experiencia positiva y por lo tanto no se espera que esté tan fuertemente relacionado con la extroversión, decía Rod Martin, porque pues por un lado está la gente que luego entiende una broma y luego está la que no entendí muy bien porque no razonamos en el mismo sentido que la persona que platicó el chiste o la broma. Luego viene el humor agresivo.
En este sí, el humor agresivo tiene la finalidad de incomodar, de ofender, un tanto sarcástico, por así decirlo, mediante comentarios o bromas pesadas, sarcásticas, que ponen en ridículo a los demás. Y algunos ejemplos frecuentes son los chistes sexistas, dependiendo de dónde estés y con quién estés y cómo lo cuentas. O sea, una vez aprendí bien, me decía un amigo psicólogo, que es de muy mal gusto, y lo entiendo, hacer bromas y chistes agresivos de mujeres delante de mujeres. ¿Y por qué? Evidentemente porque no todas las mujeres se lo toman a bien. Muchos tenemos chistes y bromas con respecto a los hombres y sus características, y que esto y que lo otro, que los hombres, las mujeres. Bueno, hacemos muchos chistes sexistas que muchas veces resultan racistas, homofóbicos, clasistas, y entonces ya se vuelve como un humor agresivo, y deberíamos de revisar qué tipo de chistes platicamos para que no nos convirtamos en esa persona agresiva que trata de disfrazar su humor sarcástico con chistecitos que no tienen nada que ver con la realidad. Ahora, viene después el otro humor, que es el humor autodestructivo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues entonces nos dice Selene Aro Ríos: buenos días, señor Marín, desde Caléxico, escuchando los saludos cordiales. Muchas gracias. Con este alcance internacional que tenemos los fronterizos, gracias a la distancia, la cercanía, bueno, pues estamos conectados no solamente con el mundo nacional, sino también con el mundo internacional. Muchas gracias a nuestros amigos del Valle Imperial, a nuestros amigos que nos sintonizan, bueno, nos escuchan, nos bajan en el Valle de Mexicali, en todos los valles, en el Valle de Lágrimas inclusive. Bueno, pues queridos amigos, yo me voy a permitir ir rápidamente a una pausa y regreso con más radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo es y cuál es el humor autodestructivo? Bueno, cuando hablamos de personas sarcásticas que tienen ese tipo de humor, precisamente el humor agresivo, en cambio este humor autodestructivo, como le llaman los expertos, se presenta en la típica persona que suele hacer chistes autodespectivos, o sea, que habla mal de sí mismo, hace chistes sobre uno, siempre bromea sobre sus defectos o virtudes, o hay gente que bromea sobre su apellido, sobre su nombre y sobre su origen familiar, y entonces incluso hay quienes bromean sobre sus errores, su aspecto personal, lo que se le llama body shaming, que no es otra cosa más que avergonzarse de su cuerpo, de uno mismo, o tal vez bromee sarcásticamente de su vida amorosa. Este humor autodestructivo se percibe muchas veces en la gente que hace comentarios negativos sobre sí mismo, sobre sí misma. Aunque parecen divertidos y aunque parece ser que esa persona jajaja, jejeje, como se ríe de sí misma, en realidad esconden una profunda inseguridad. Yo lo he podido ver con personas que primero,
bueno, se los permite uno en la consulta, que vayan diciendo todas aquellas cosas que, si bien es cierto, parecen como que muy chistosas y muy simpáticas, en realidad lo que está pasando es que esconden una profunda inseguridad personal, una deteriorada autoestima y la necesidad de aprobación de los demás. Porque si yo bromeo sobre mi persona, no, pues lo que pasa es que estoy pelón, no me gusto, qué feo y que aquello y el otro, y entonces busco indirectamente, a veces inconscientemente, que alguien me diga, no, así estás bien, que los hombres pelones son muy interesantes y esto y que el otro y aquello. Entonces, el humor autodestructivo es una forma de defensa, digámoslo así, para ocultar los sentimientos, para ocultar los verdaderos sentimientos con respecto a uno, pero los expertos nos dicen que puede tener un impacto profundo en la salud mental porque está relacionado, te repito, con una baja autoestima, indudablemente, con el neuroticismo, o sea, el atacarme agresivamente, de una manera muy persistente, y saco a relucir de una manera un tanto chistosa o pretendiendo que suene como a broma o a buen humor, las emociones negativas como la ansiedad, el miedo, la depresión y la tristeza por el abandono de una relación, de una persona que se fue o que te dejó. Y entonces pues empieza uno a volverse un tanto sarcástico, se vuelve un poquito autoagresivo, porque ese humor lo utilizamos en nuestra contra. Y luego viene el humor absurdo, ¿no? El humor absurdo, dicen los expertos, se manifiesta en los comentarios o situaciones que nos hacen reír porque no tienen sentido, son ilógicos, totalmente inesperados. No tiene nada que ver con la realidad, digámoslo de esa manera, y entonces lo utilizamos, ese humor absurdo, como las típicas tonterías, así como, así como que, claro, o sea, no le veo lo gracioso, dicen unos, y se ríen, pero ya déjalo, otro chiste de esos y te vas a dormir, y cosas por el estilo, pero te repito, a primera vista parecen como que tonterías, ¿no? Pero requieren de cierto grado de ingenio para que el chiste funcione y no se quede solo en el ridículo, porque en este tipo de humor absurdo, aquí es donde te digo que no todas las personas entienden a la primera la intención del chiste que contó el que pretendidamente quiere ser chistoso. Fíjate que incluso cuando ves las series de televisión o algún programa en donde, sobre todo en los viejos programas setenteros, ochenteros, noventeros, en donde en los shows de televisión ponían risas grabadas sobre algo que decían los actores, y cuando yo veía alguno de esos programas en inglés y que para todo le ponían risas y esto y el otro, yo decía, pues ¿dónde está el chiste? ¿Dónde está la broma? ¿Dónde está lo chistoso? ¿Dónde está lo simpático? Pero pues en realidad son temas ilógicos, ese es el humor absurdo, de donde la gente se ríe por lo que sea, siempre y cuando capte la intención del chiste, de la broma, y se convierten muchas veces en el sinsentido. O sea, no tiene razón de ser que se conviertan en una fuente de placer, en una fuente de diversión. Porque, pues una vez platicaba con un señor, con un hombre maduro, que me platicaba, entre otras cosas, que le gustaba mucho ir al teatro, cuando estaba muy vigente ir al teatro, porque se reía mucho y le gustaba ir al teatro a reírse. No tanto por el contenido de la obra, ¿sabes? Cuando menos eso es lo que yo entendí, sino se reía de los gestos que hacían los actores, se reía muy pocas veces del diálogo, de lo que decían, pero las más de las veces, me lo decía, se reía porque la gente se reía y le daba risa cómo se reía la gente, ¿no? Ese
humor absurdo que no tiene nada que ver con la lógica y que nos invita a reír de situaciones que es muy probable que nunca sucedan en la vida real. Y luego viene el humor irónico. La ironía ya sabemos que es el arte de decir lo contrario a lo que se piensa de una manera casi sarcástica, pero que no tiene nada que ver con la esperanza, o más bien tiene que ver con la esperanza de que todo el mundo entienda mi situación. A veces decimos, sí, claro, tengo tanto dinero que me voy a volver rico, que voy a viajar para acá, como diciendo, pues claro que no tengo nada de dinero. Entonces esa ironía, aunque no siempre se cumple la forma en que los irónicos lo manejan, pues es el clásico que te dice, uy, la fiesta fue todo un éxito, sobre todo porque estaba allí mi mejor amigo, haciendo ironía cuando en realidad solamente fueron 3 personas y se encontró con la persona que menos quería encontrarse. Esa ironía en el humor, o cuando tu mamá te dice, oye, qué lindo tienes tu cuarto, mijito, mijita, mientras obviamente se ve un desorden, ¿no? Entonces, el humor irónico implica cierta complicidad de la persona que lo entiende, porque si no capta la ironía, puede llegar a pensar que la otra persona habla en serio y que está mal de la cabeza, porque tú puedes decir, oh sí, claro, yo soy muy rico. Y si no captas la ironía, puedes llegar a pensar que esa persona está hablando en serio. Y todo depende del tono que se use, del contexto, de las expresiones corporales, porque puede ser muy sutil, puede ser muy elegante, o puede ser muy mordaz, puede ser muy directo, o son como esas insinuaciones o indirectas que les llamamos, porque hay gente que dice, sí, claro, como eres tan puntual, uy, entonces sí es una ironía. No obstante, cuando la ironía tiene una intención muy agresiva, pues se denomina en sarcasmo. Y precisamente ahorita que regresemos vamos a ver el humor sarcástico. ¿Qué es el humor con sarcasmo precisamente? Bien, pues queridos amigos, nos escribe Selene Aro Ríos. Buenos días, señor Marín. Saludos desde Caléxico. Es que había puesto Cañéxico. Bueno, disculpada, Selene. Qué bien que nos escribes. Gracias por estar pendiente, por estar con nosotros y comentar en vivo en nuestro chat. También, déjame ver aquí. Quiero ver una lista que todos los días aparece, pero como que no aparece justo como yo quiero, entonces tengo que actualizarla, tengo que abrir la página y darnos cuenta de cómo va la transmisión en vivo, y nos dice de esta transmisión en vivo quienes hasta este momento nos han dado su like: Daniel Gurrola Reinaga, Tuti Pixi, sobrina querida, te mando un abrazo, un beso hasta Toluca, Enrique Orozco Espinosa, Silver Galván, Elizabeth Soltero, Selene Aro Ríos, Apolinar Díaz Góngora y Cono Gastelum. Bien, pues entonces nos dan su like. Gracias por compartir, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí como todos los días, los lunes, los miércoles y los viernes, como es el caso. Y aprovecho pues para adelantarme un poquito y decir, te deseo el mejor fin de semana de tu vida. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy,
queda con ustedes Gilberto Marín. Como hemos visto hasta este momento, el humor no siempre es tan divertido, no siempre es tan bueno como pretendemos que lo sea, porque tiene sus variaciones, tiene sus distintos tipos de humor que cuando, bueno, hay personas, yo diría que habemos personas que nos dedicamos a especializarnos en, pues, ¿cómo te diría? En definir, en colocar en una posición ciertos tipos de personas y cómo manejan las cosas. Y evidentemente siempre vamos a preferir a las personas que son muy buena onda, muy positivos, que manejan las cosas con buen humor, pero también tenemos que tener una cierta flexibilidad para lidiar o para tratar o para convivir con personas que, sobre todo en el trabajo, me consta que sobre todo en el trabajo, el sarcasmo es algo muy típico. Se trata de una variante más conflictiva de la ironía. O sea, tú puedes ser irónico, puedes ser así como que, ay, sí, cómo no, pero el sarcasmo, que llega a ser muy directa e hiriente, este tipo de humor, porque son esos comentarios malintencionados, realmente tienen la mala intención de dañar, que se dicen con tanta elegancia muchas veces que no sabemos si reírnos u ofendernos, ¿no? Entonces, las personas sarcásticas, que por cierto son una importante mayoría del mundo y que pues son ese tipo de personas que te dicen cosas como, por ejemplo, uy, qué bonito tu vestido, uy, qué bien te ves, sí, ¿verdad? Pero me siento un poco gordo, un poco gorda. No, 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 estás bien, ¿no? Entonces, cualquiera se anima a salir con esa persona a la que sarcásticamente le dices que tiene un cuerpazo, cuando en realidad pues depende de cuáles son los parámetros con los que nosotros medimos el look o el aspecto de una persona. Ahora, es de resaltar que no todo el sarcasmo es agresivo. Por fortuna, aunque no tenemos un humorómetro o algo que esté midiendo qué tipo de humor, si estás de buen humor, si estás de mal humor, si eres sarcástico. Ahora, el sarcasmo es no todo el tiempo agresivo, ni todo el tiempo tiene la finalidad de ofender. A veces somos sarcásticos, pero con el fin posiblemente de corregir a una persona o de decirle algo indirectamente o insinuarle algo indirectamente o mandarle una indirecta. Y entonces, a pesar de que puede ser el caso de personas que son sarcásticas pero no con la intención de dañar, también resulta muchas veces este humor sarcástico una manera chistosa o simpática de jugar con los amigos o personas de confianza, porque sí, yo he tenido amigos y amigas en donde no se maneja otra cosa más que el sarcasmo. Hoy sí, y que mira, con ese pelo a dónde vas a llegar, y así, ¿no? Pero por eso es importante saber que este tipo de agresiones verbales encubiertas pueden ser muchas veces, queridos amigos, malinterpretados o malinterpretadas y generar enemistades, generar incomodidades y generar opiniones adversas porque se te ocurrió hacer un chiste cruel, así también se le llama al sarcasmo, porque pues hay que tener mucho cuidado con quién y dónde y cuál es el contexto, ¿no? Porque luego viene el que yo conozco y te decía al principio del programa, que en ocasiones disfruto del humor negro porque pues es un poquito complicado entenderlo, cuando menos a la primera,
Y esto es algo que debemos de tomar en cuenta porque el sentido del humor negro, que busca hacer reír sobre temas sensibles mediante la ridiculización de una persona o de una comunidad, y que son temas muy delicados porque pueden parecer como sexistas, pueden parecer como chistes homofóbicos o pueden parecer como falta de respeto hacia los deudos de alguien que ha fallecido. Cuando hacemos humor negro y verás, se te va a aparecer tu papá, y imagínate el efecto que puede tener en un niño que tú le digas o alguien le diga que si se porta mal se le va a aparecer el difunto, y que pues no deja de ser ese humorcito negro porque pues te digo, unos lo aman, otros lo odian, es obvio, pero lo cierto es que estos chistes sobre discriminación, sobre sexismo y todo eso, muerte, enfermedades, accidentes, tragedias que muchas veces queremos manejar de buen humor, pero generan controversia a propósito, y la gente lamentablemente busca divertirse a costa de las desgracias ajenas. No todo el tiempo es bien visto el humor negro. ¿Qué otro tipo? Bueno, pues vamos a ver en contraste el humor blanco. Si hay humor negro, debe de haber humor blanco. Y vamos a ver en qué consiste. Por lo pronto, bueno, pues ya leímos los comentarios en vivo de nuestro querido público. Yo voy a una pausa y regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Siguiendo con los tipos de humor, queridos amigos, ya hemos visto el humor negro, que ya sabemos que se usa muchas veces para indirectamente, quiero decir, ofender a los demás, o no sabemos si los que utilizan el humor negro constantemente en realidad y en el fondo tienen la intención de ofender, por decirlo de alguna manera. Pero fíjate que a diferencia del humor negro, el humor blanco evita por completo los tópicos polémicos, no pretende ofender, se centra en cosas inocentes, en cosas muy comprensibles, en cosas que, si bien es cierto, tú les puedes dar la categoría de chistosas o no, y muchas veces son ingenuas esas bromas, ¿no? Entonces, son los típicos chistes que los niños cuentan a sus papás, o las bromas ligeras que se dicen en reuniones familiares, o cuando le decimos una broma o hacemos un sarcasmo, digamos, positivo en una reunión en donde, pues, sí hay cierta burla, pero comprensible y aceptada de ciertas cosas que son muy comunes. O sea, hay gente que repite los mismos chistes porque tienen diferente enfoque, son diferentes oyentes, diferente público, y entonces muchas veces este humor blanco pues no emplea la burla, no emplea la ironía, ni mucho menos el sarcasmo negativo, digámoslo de esa manera, o las obscenidades, porque cuando tú le cuentas un chiste a un niño blanco, con un humor blanco completamente, bueno, pues no utilizas palabrotas, ni obscenidades, ni nombras las partes del cuerpo con su nombre, sino más bien, pues que el pajarito y ya sabes, ¿no? Entonces, hay un artículo
que se llama The Applied Research in Quality of Life, así se llama el estudio, que el humor blanco puede promover un estado mental positivo, facilitando la conexión con los demás sin generar tensión o incomodidad. Y entonces, pues terminamos utilizando mucho más el humor blanco que el humor negro, por decirlo de alguna manera. Y a pesar de que ya hablamos del humor autodestructivo, también existe una variante que es el humor autocrítico, lo que nos permite referirnos a nosotros mismos de manera sana, de manera consciente, sin burlarnos de nosotros, que sería el otro humor autodestructivo del cual te he hablado hace rato, y que de alguna manera, lejos de ser dañino, lejos de causarnos daño como el humor autodestructivo, pues demuestra humildad, reconocimiento de que hay cosas que no hacemos bien, pero quisiéramos corregir, muestra cercanía con uno y con los demás, y este humor autocrítico no busca humillarnos, no busca burlarnos de nosotros de una manera autodestructiva, sino la capacidad de aceptar las fallas con alguna ligereza, con algún tipo de chistorete en donde pues vamos a provocar que con nuestra crítica personal los demás se rían, o los muy sarcásticos van a decir, exacto, me alegra que lo reconozcas y qué bueno que conoces tus errores, y empiezan a hacer leña del árbol caído. O sea, una cosa es que yo me autocritique, lo cual debe ser muy respetado, y otra cosa es que saque leña del árbol caído de lo que tú dices de ti. Ok, lo voy a utilizar como una ofensa para ti. Porque si yo me digo algo, que panzón, que esto, que el otro, y cuando lo utilizan los demás, pues ya no es igual. Es de la misma manera cuando tú le dices a tu hijo, papito, y alguien dice, ay sí, papito, pues ya no te gustó cómo se oye y cómo le dijeron. Y tú dices, por ejemplo, yo soy la única persona en el mundo que le puedo decir papito a mi hijo. Nadie más. Entonces el humor autocrítico precisamente es para que uno se ría de uno, no para que los demás lo utilicen para reírse de uno. Ahora, el humor físico, fíjate qué curioso. Como su nombre lo indica, hace más uso del cuerpo que de las palabras. Es el típico humor y la típica inteligencia física que tienen los comediantes, los payasos, los mimos, o incluso hay gente que hace cierto tipo de ademanes que resultan muy chistosos. Entonces, el cuerpo es mucho más poderoso que las palabras para generar risas. La típica escena de la persona que se cae al pisar una cáscara de plátano es un claro ejemplo. Las películas de Charles Chaplin, las películas mudas, que algunas como el gordo, ¿cómo se llaman? Los tres chiflados, o no me acuerdo, que eran muy chistosas y no tenían ninguna diálogo, eran películas mudas. Y entonces el humor físico, porque el solo moverse, el solo ver, el solo actuar con situaciones muy cotidianas, pues entonces resulta muy divertido. Ese tipo de humor a mí me encanta porque sin importar el idioma, sin importar el lugar del mundo donde te encuentres, las caídas exageradas, los golpes inesperados, un resbalón, las expresiones de sorpresa, pues hacen reír a mucha gente, aún sin que las personas hablen una palabra. Mr. Bean, por ejemplo, me estoy acordando, bueno, no sé cómo describirlo, pero tiene un humor físico que al mismo tiempo lo maneja muy inteligentemente con algún humor sarcástico, muchas veces autocrítico, pocas veces autodestructivo, y eso sí, lo hace con la inteligencia física suficiente para que pues no necesita chistes crueles ni pensados ni hablar siquiera, porque los
diálogos que Mr. Bean tiene en sus programas, o que tenía, pues era, o sea, no hablaba, pero sí actuaba, sí gesticulaba, para divertir a la audiencia, para utilizar su cuerpo y sus reacciones, que son comedia pura. Ese tipo de humor es excelente. Ahora, vamos a hablar, cuando regresemos, por último, del humor ácido. El solo nombre ya me hace pensar que es así como que muy amargo, ¿no? Bueno, queridos amigos, voy a permitirme ir rápidamente a una breve pausa y regreso. Soy Gilberto Marín y inmediatamente volvemos con el colofón de la historia sobre la alegría del buen humor. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, hablemos del humor ácido. Ya sabemos que hay muchos tipos de humor. Incluso puede ser que tú te identifiques con algunos de los que hemos mencionado. Por fortuna puedes repetir el programa cuando tú gustes, a la hora que tú puedas hacerlo, y repasar lo que se conoce como la lista de algunos de los tipos de humor que existen en las personas, que son muchos. Pero hablemos finalmente del humor ácido. El humor ácido es crítico, directo y punzante, y con lo que eso implique, ¿no? Entonces, el humor ácido no es ofensivo, pero sí puede generar incomodidad porque señala mediante chistes, a veces un poquito sarcásticos, a veces un poquito crueles, los defectos de la sociedad o, más particularmente, el comportamiento de alguna persona. Son esos comentarios que todo el mundo piensa, pero pocos se atreven a decir, por lo que es muy popular en editoriales humorísticos o en monólogos de personas que escriben con cierto humor. Por ejemplo, Catón, que es un columnista muy renombrado en el país e internacionalmente, y que sus chistes o su columna de política y otras cosas, pues utiliza el humor blanco, el humor negro, el sarcasmo, la ironía, muchas veces la autocrítica, que no es crítica autodestructiva, sino más bien autocrítica. Y cuando decimos, por ejemplo, según las palabras del psicólogo Pablo Andrés Rojas, dice, ok, claro que el dinero no te da la felicidad, pero prefiero estar llorando en un yate que en un autobús, ¿no? Ese tipo de humor ácido, que dice, ok, yo sé que no tengo ni en qué caerme muerto, yo sé que el dinero no lo es todo, pero ¿cómo ayuda, no? Ok, ese es el humor ácido. Y luego viene el humor satírico. Cuando la sátira critica se mezcla con el humor, es una poderosa herramienta para señalar fallas sociales. Y esta sátira, que tiene la intención de hacer una crítica, y a pesar de que puede confundirse con el humor ácido, el primero tiene la intención de hacer reflexionar, o sea, el humor ácido, mientras que el humor satírico utiliza el sarcasmo y la crueldad sutil, a veces ingeniosa, a veces muy diplomática, para hacer comentarios malintencionados. Por ejemplo, cuando decimos, no, en mi país
la educación es tan importante que el gobierno se asegura de mantenerla siempre en crisis. Ese es un comentario satírico que hace sátira de algo que es real, pero que parece ser, cuando menos en muchos gobiernos, que el gobierno en sí mismo no se da cuenta de lo mal que está la educación y lo hace de muchas maneras mal. Entonces, a pesar de que suena gracioso porque toca una verdad incómoda, en eso consiste precisamente el humor satírico, también invita a pensar sobre la falta de prioridades que se le da a algo tan primordial como la educación, por ejemplo. O como cuando una persona, o sea, no utilicemos ejemplos globales sino particulares, cuando una persona gasta mucho en, no sé, en apuestas, en bebidas, en cosas que no necesita y se olvida de lo más importante que es, pues, invertir en el hogar, mantener bien a su familia. Entonces ahí viene el humor satírico. Claro, sí, yo gano mucho dinero, pero pues, como dicen, farol de la calle y oscuridad de su casa. Bueno, esa es una sátira, ¿no? Ese es un humor satírico. Ahora, finalmente, hablemos del hotel, del hotel, qué curioso, del humor grotesco. No sé por qué me salió la palabra hotel, pero este tipo de comedia hace uso de lo desagradable, lo absurdo, lo repulsivo, lo grotesco, o sea, lo que parece gracioso pero no lo es, mediante situaciones absurdas que mezclan lo ridículo y lo extraño con el horror, con lo que no se concibe como normal y la burla. Este tipo de humor grotesco, por lo general, tiene una colección de chistes que generan una sensación de repudio, de asco, pero también divierten por sus ocurrencias porque, pues, no quiero ser muy explícito, pero cuando la gente habla de chistes crueles como los desechos humanos y las basuras, lo hediondo de un basurero, o sea, sí suena como que muy chistoso, pero muy grotesco, ¿no? Entonces, en el aspecto personal, viene el humor sexista, o el humor verde, que también se le conoce, yo no sé por qué, pero son chistes verdes, no rojos, no negros, pero son chistes verdes, que son los favoritos de las personas que gozan al jugar con insinuaciones sexuales, insinuaciones de doble sentido. Uy, claro, pues de esto y que el otro, ya sabes cómo son insidiosos muchas personas, y es una forma de humor pícaro, por eso se le llama sexista o verde, que puede generar carcajadas al hablar con amigos o la pareja, pero en otros contextos resulta ser muy inapropiado. Y entonces la revista académica Sexuality and Culture resaltó en un artículo que emplear el humor sexual en el ambiente laboral, por más que tenga el propósito de hacer reír, puede considerarse, y cuidado con esto, como acoso sexual. O sea, que se recomienda entonces no hacer bromas sobre sexo, porque no sabemos cómo lo van a tomar las personas que no te tienen mucho aprecio, o que tú te sientes que todo mundo te quiere pero no es así. Entonces hay que saber cuándo y cómo, con quién hacer esta clase de chistes, que son los chistes sexistas o lo que se conoce como el humor verde. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, yo déjame ver, le doy muchas gracias a Olga Ramírez, a Verónica Casillas, a Alejandra Ocada, que también nos da su like, Victoria Rufo, yo espero que sea Victoria Rufo, la que yo conozco de nombre, Miriam López Orozco,
Daniel Gurrola Reinaga, Tuti Pixi, Enrique Orozco Espinosa, Silver Galván, Elizabeth Soltero, Selene Aro Ríos, Apolinar Díaz Góngora y Cono Gastelo. Pues muchas gracias también a quienes nos han dejado su comentario en la versión en vivo. Y pues nos vamos a ver aquí el próximo lunes, Dios mediante. Ya estamos en el fin de semana, yo te deseo el mejor fin de semana. Claro, esto parece ser que es un fin de semana largo, ¿no? Ayer fue día 1, el lunes es 5 de mayo, o sea que como que hay muchas personas, qué bueno, que se tomaron un súper descanso, un puente, megapuente para estos días de fin de semana. Pues aún así te deseo lo mejor, que lo disfrutes, que descanses realmente y que logres tu objetivo de tener siempre buen humor, ahora que hemos hablado de la alegría del buen humor. Yo soy Gilberto Marín, gracias por todo, nos vemos el lunes y mientras tanto, queridos amigos, sean felices, pero por favor, sean inmensamente felices. Chao. Se es joven solo una vez, no desaprovecho mi tiempo. Optimista debo ser, teniendo fe en cada momento. Cada cosa que quiero hacer, debo hacerla bien convencido de que todo voy a vencer y mis metas habré conseguido. Soy un hombre de éxito, sé que voy a triunfar, mi recompensa llegará, no voy a fracasar. Montañas moveré, los obstáculos venceré, para llegar a la cima, mis prejuicios dejaré. Se es joven solo una vez, no desaprovecho mi tiempo. Optimista debo ser, teniendo fe en cada momento.